Listo. Ok. Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con la temática del suicidio. Vamos a dar una pequeña resignificación de lo que fue la clase de la sesión pasada. Hablamos un poco más acerca de estadísticas, hablamos acerca de números y cómo se estaban viendo presentado toda esta situación en la actualidad. En el día a día, población a la que se ve más afectada, población que pertenece más a las valoraciones que se pueden realizar para el tratamiento del suicidio y también comentamos un poco acerca de la importancia de la prevención del mismo. Hoy vamos a llevar una temática un poco diferente. Hoy vamos a hablar un poco acerca de la intervención clínica que podemos llevar a cabo. Vamos a trabajar un ratito, damos un descanso para desayunar y realizar actividades y después retomamos. ¿Ok? Bueno, entonces comencemos. Cuando nosotros hablamos de suicidio, hablamos al mismo tiempo de un estado anímico depresivo y hablamos de cómo las personas nos vamos viendo afectadas por todas estas situaciones. Hablamos de cómo la depresión afecta a tal grado que la persona pierde el sentimiento de pertenencia en la realidad en la que se encuentra. Hablamos acerca de cómo la persona se ve despersonalizada y desatendida de manera emocional a tal grado que decide que es más factible para él o para ella quitarse la vida que continuar llevando a cabo sus actividades del día a día. Cuando nosotros vamos a realizar una intervención, lo, lo principal que tenemos que tener en cuenta es que lo primero que tenemos que hacer es medir los niveles de depresión. Entonces, es lo que les voy a enseñar a realizar el día de hoy. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la escala de depresión de Beck. El inventario de depresión de Beck fue creado por el psiquiatra, investigador y fundador de la terapia cognitiva Aaron Theodor Beck. Es un cuestionario que consta de 21 preguntas de respuesta múltiple. Es uno de los instrumentos más comunes utilizados para medir la severidad de una depresión clínica. ¿Por qué es importante que nosotros apliquemos este test? Bueno, porque las personas podemos presentar ideas suicidas en diferentes etapas de la depresión clínica. Podemos presentarlo en un principio, podemos presentarlo a mediano término o podemos presentarlo cuando nos encontramos ya en una depresión profunda. Es por eso muy importante que nosotros identifiquemos, ¿sale? En qué estadio nos encontramos. Para que nosotros aprendamos a aplicar un cuestionario, lo que siempre tenemos que tener en cuenta es que lo más importante es aplicárnoslos en un principio a nosotros mismos para poder ser ese paciente y poder identificar cómo me estoy sintiendo con la aplicación del cuestionario, en qué momento las preguntas son un poco más, este, más serias, por así decirlo, un poco más alarmantes, y de qué manera puedo yo llevar a cabo las intervenciones correctas para que todo esto funcione de la mejor manera. Entonces, les voy a pedir que por favor tomen un lapicero, un pedazo de papel, para que solamente vayan anotando los resultados que vayan teniendo en cada una de las preguntas, ¿sí? Y vayamos avanzando progresivamente y al final podamos calificarnos. Es un cuestionario muy simple, ¿sí? Es un cuestionario en el cual aparecen varios grupos de afirmaciones, ¿sí? Vamos a leerlas con atención cada una y a continuación vamos a señalar cuál de las afirmaciones de cada grupo describe mejor cómo nos hemos sentido durante la última semana, incluido el día de hoy. Si dentro de un mismo grupo hay más de una afirmación que considere aplicable a su caso, marquémosla también. Hay que asegurarnos de leer todas las afirmaciones que consideremos aplicables a nuestro caso. ¿Sí? Hay que marcarlas también y hay que leer todas las afirmaciones dentro de cada grupo antes de efectuar la lección. Es decir, cada, cada rubro, ¿sí? Consta de 4 afirmaciones. Estas 4 afirmaciones van a representar lo que posiblemente yo esté sintiendo en mi día a día en las últimas semanas, incluido el día de hoy.
aunque mi sentimiento sea muy similar o sea casi idéntico a la primera afirmación o a la segunda afirmación, no debo yo de contestarlas hasta que lea las cuatro. ¿Por qué? Porque a lo mejor me siento un poco identificado con con la primera afirmación. Sin embargo, la segunda, la tercera es exactamente lo que estoy sintiendo. ¿Sale? Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a ir leyendo cada una de las afirmaciones. Yo se las voy a leer y ustedes irán contestando. Es importante que esperen hasta que yo termine para realizar su elección. ¿Ok? Es un cuestionario que tiene un tiempo de aplicación de 10 a 15 minutos. Es importante que cuando nosotros se lo apliquemos a un paciente, nosotros leamos las preguntas. ¿Sale? No dárselo. Algunas personas o incluso el mismo test dice que es autoaplicable. Sin embargo, yo considero por la experiencia propia que nosotros debemos de leerle las afirmaciones al paciente y él contestarnos. ¿Sale? Bueno, comencemos. Primer grupo. ¿Sí? Dora, ¿ya tiene usted su lapicito? Sí, sí, ya tengo. Ok, bueno, comencemos. Primer grupo, no me siento triste, me siento triste, me siento triste continuamente, me siento tan triste, tan desgraciado que no puedo soportarlo. Escoja la que sienta que va más de acuerdo con usted. Y recuerde que pueden ser incluso dos o más. ¿Sale? Segunda, no me siento especialmente desanimado respecto al futuro. Me siento desanimado respecto al futuro. Siento que no tengo que esperar nada. Siento que el futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán. Tercera, no me siento fracasada. Creo que he fracasado más que la mayoría de las personas. Cuando miro hacia atrás, solo veo fracaso tras fracaso. Me siento una persona totalmente fracasada. Siguiente. Las cosas me satisfacen tanto como antes. No disfruto las cosas tanto como antes. Ya no obtengo una satisfacción auténtica de las cosas. Estoy insatisfecha o aburrida de todo. Número 5. No me siento especialmente culpable. Me siento culpable en bastantes ocasiones. Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones. Me siento culpable constantemente. Siguiente. No creo que esté siendo castigada. Me siento como si fuese a ser castigada. Espero ser castigada. Siento que estoy siendo castigada. Siguiente. No estoy decepcionada de mí misma. Estoy decepcionada de mí mismo. Me da vergüenza mí mismo. Me detesto. Siguiente. No me considero peor que cualquier otro. Me autocritico por mis debilidades o por mis errores. Continuamente me culpo por mis faltas. Me culpo por todo lo malo que sucede. Siguiente. No tengo ningún pensamiento de suicidio. A veces pienso en suicidarme, pero no lo cometería. ¿Desearía suicidarme? Me suicidaría si tuviese la oportunidad. Siguiente. No lloro más de lo que solía llorar. Lloro más que antes. Lloro continuamente. Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo, incluso aunque quiera. Siguiente. No estoy más irritada de lo normal en mí. Me molesto o irrito más fácilmente que antes. Me siento irritado continuamente. No me irrito absolutamente nada por las cosas que antes solían irritarme. Siguiente. No he perdido el interés por los demás. Estoy menos interesado en los demás que antes. He perdido la mayor parte de mi interés por los demás. He perdido todo el interés por los demás.
Siguiente. Tomo decisiones más o menos como siempre lo he hecho. Evito tomar decisiones más que antes. Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes. Ya me es imposible tomar decisiones. Siguiente. No creo tener peor aspecto que antes. Me temo que ahora parezco más viejo o poco atractivo. Creo que se han producido cambios permanentes en mi aspecto que me hacen parecer poco atractivo. Creo que tengo un aspecto horrible. Siguiente. Trabajo igual que antes. Me cuesta un esfuerzo extra comenzar a hacer algo. Tengo que obligarme mucho para hacer algo. No puedo hacer nada en lo absoluto. Siguiente. ¿Duermo tan bien como antes? ¿No duermo tan bien como antes? Me despierto 1 o 2 horas antes de lo habitual y me resulta difícil volver a dormir. Me despierto varias horas antes de lo habitual y no puedo volverme a dormir. Siguiente. ¿No me siento más cansado de lo normal? ¿Me canso más fácilmente que antes? ¿Me canso en cuanto hago cualquier cosa? Estoy demasiado cansado para hacer algo. Siguiente. Mi apetito no ha disminuido. No tengo tan buen apetito como antes. Ahora tengo mucho menos apetito. He perdido completamente el apetito. Siguiente. Últimamente he perdido poco peso o no he perdido nada. He perdido más de 2,5 kilos. He perdido más de 4 kilos. He perdido más de 7 kilos. Estoy a dieta para adelgazar. Siguiente. No estoy preocupado por mi salud más de lo normal. Estoy preocupado por problemas físicos como dolores, molestias, malestar de estómago o estreñimiento. Estoy preocupado por mis problemas físicos y me resulta difícil pensar en algo más. Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que soy incapaz de pensar en cualquier cosa. Siguiente. No he observado ningún cambio reciente en mi interés por el sexo. Estoy menos interesado por el sexo que antes. Estoy mucho menos interesado por el sexo. He perdido totalmente mi interés por el sexo. Ahora, esas fueron las preguntas que abordan, ¿sí?, el inventario de depresión de Beck. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a sumar los puntajes, ¿sí?, en los cuales vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿sí? Se los voy a ejemplificar, ¿sí? La primera respuesta de las 21 afirmaciones equivaldría a 0 puntos, la segunda equivaldría a 1 punto, la tercera a 2 puntos y la cuarta a 3 puntos. Les voy a pedir que sumen de esta manera los puntajes que obtuvieron en las 21 respuestas. Y en cuanto las tengan, me digan qué puntaje obtuvieron. Los espero.
¿Listo, Dora? Sí, ya. Ok, muy bien. ¿Cuántos puntos tiene usted? Tengo 9. Ok, muy bien, ¿sí? Estos son los resultados, ¿sí? Si la persona obtiene 0 puntos, no se encuentra en niveles significativos para diagnosticar algún tipo de depresión. Si la persona obtiene de 1 a 10 puntos, está presentando altibajos emocionales considerados normales. Usted está en este rubro, ¿sí? De 11 a 16 puntos hay una leve perturbación del estado de ánimo y de 17 a 20 hay estados de depresión intermitente. De 21 a 30 hay una depresión moderada y de 31 a 40 hay una depresión grave y mayor a 40 puntos hay una depresión extrema. Es difícil, no imposible, que se presenten puntajes de aquí para arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas presentan estados depresivos intermitentes. Es importante que comprendamos que estos resultados no son una etiqueta, son un parámetro. Es un parámetro que genera una línea de trabajo que nos va a permitir tomar cartas en el asunto y poder de mejor manera realizar intervenciones claras y oportunas con los pacientes que tengamos en nuestro control. Muy bien. Entonces, en su caso, Dora, usted está aquí en los altibajos considerados normales. Todos debemos de estar en algunos de estos dos puntajes, ¿sale? ¿Por qué? Porque pueden presentarse situaciones en nuestra vida cotidiana que generen algún tipo de perturbación del estado de ánimo. ¿Ok? Muy bien. Es importante que identifiquemos que la depresión se puede describir como el hecho de sentirnos triste, melancólica, infeliz, abatidos o derrumbados. La mayoría de nosotros se siente de esta manera de vez en cuando durante periodos cortos, principalmente cuando se presentan situaciones que nos afectan de manera directa, la muerte de algún ser querido, un despido injustificado, la pérdida de ahorros que eran importantes para nosotros, la pérdida de algún patrimonio, un coche, una casa, ¿sí? La depresión clínica es un trastorno del estado de anímico en el cual los sentimientos de tristeza, pérdida, ira o frustración interfieren con la vida diaria durante un periodo de algunas semanas o incluso más. Cuando nosotros hablamos de depresión clínica, hablamos de una falta de manejo anímico apropiado. Hablamos de que el paciente se descuidó de tal manera que las situaciones emocionales están sobrepasando las situaciones racionales. La tristeza y la melancolía son dos sentimientos presentes en algún momento de la vida de todas las personas, al igual que la alegría y el placer. Los dos primeros no son en sí patológicos, ¿sí? Sin embargo, pero en algunas ocasiones pueden llegar a hacerlo para ciertas personas. Esto principalmente cuando el estado anímico de un individuo en determinado momento de su vida sufre de sentimientos variados. Ujú. Ok, estos sentimientos que pueden ser severos y prolongados de tristeza o síntomas relacionados que afectan a nuestra capacidad para relacionarse con otros o trabajar o afrontar el día. La tristeza se convierte en una enfermedad que se conoce como depresión. Las causas de la depresión son variadas, pero la bioquímica puede ayudar a explicar algunos casos. Las personas deprimidas muestran niveles muy altos de cortisol, ¿sí? Que es una hormona, y de varios agentes químicos que actúan en el cerebro, como los neurotransmisores de serotonina, dopamina y noradrenalina. Estos niveles pueden estar elevados por motivos hereditarios. Explicaciones dadas al origen familiar de la depresión son que los niños reciben una visión triste del mundo por el comportamiento de sus padres o crecer en un ambiente que no es totalmente enriquecedor. Es muy importante que nosotros identifiquemos algo. La depresión, además de ser una situación emocional,
También implica que en algunos casos se está presentando algo a lo que se le llama DOC, daño orgánico cerebral. ¿Sí? Este DOC, este daño orgánico cerebral, tiene implicaciones muy fuertes. Nuestro cerebro funciona, mejor dicho, con la bioquímica. La bioquímica son esos intercambios breves y momentáneos que se llevan a cabo que permiten que nosotros experimentemos felicidad, tristeza, alegría, placer, dolor. Dependiendo de la situación que nosotros estemos pasando, la bioquímica de nuestro cerebro va a responder ante estos estímulos. Nosotros somos seres biopsicosociales. Es decir, tenemos un apartado biológico, que es nuestro cuerpo como tal, lo orgánico, que funciona respondiendo ante los estímulos externos, ante todo lo que pasa a nuestro alrededor. Tenemos un apartado psicológico, ¿sí? Un apartado que se encarga de interpretar lo que está pasando a su alrededor y darle un significado y un significante para que todo pues, pueda estar conectado de alguna manera. Y también tenemos un apartado social. Este apartado social se encarga de que nosotros podamos generar relaciones importantes, relaciones significativas con nosotros, con nuestra familia, con nuestros amigos y con una persona, en especial que podría llegar a ser nuestra pareja. Cada uno de nosotros está compuesto de esas tres principales esferas, biopsicosocial. Si alguna de estas no está equilibrada de la manera apropiada, las otras dos se van a ver afectadas. Si mi cuerpo no funciona de la manera apropiada, mis emociones y mis capacidades sociales no van a estar al 100%. Si mi apartado psicológico no está en un estado de homeostasis, es decir, no está todo equilibrado de la mejor manera, yo no voy a poder cuidar mi cuerpo y voy a dejarlo a un lado, no le voy a dar las atenciones que se merece y tampoco voy a tener las capacidades de socializar. Y si yo no socializo con nadie nunca, mi mente no va a poder interactuar con otras personas y mi cuerpo no va a poder llevar a cabo los procesos apropiados de integración. Es por esto que es importante que nosotros comprendamos que la depresión nos Disculpe, casi afecta. no se escucha. ¿Ya me escucho Se un poco escucha más? como entrecortado. Ah, ok. Permítame un segundito. Listo, creo que no estaba bien conectado el micrófono. Es por eso que es importante que nosotros comprendamos que somos seres biopsicosociales, porque las tres esferas funcionan a la misma importancia y las tres esferas implican una en la otra y nos permiten tener una mejor calidad de vida en los diferentes aspectos. Respecto a la depresión, que no está causada solamente por motivos familiares ni por las pérdidas emocionales muy profundas, todo esto puede causar cambios bioquímicos que impulsen más y de mayor manera a la depresión. Estos cambios pueden provocar que la enfermedad, no de una forma inmediata, sino más adelante. ¿Sí? Otros factores pueden ser la pérdida de un trabajo, la falta de capacidad de adaptación a determinados cambios, a pesar de que no se sabe exactamente cuál pudiera ser el desencadenante de una depresión. Existen diversos factores identificados como los desequilibrios de los neurotransmisores del cerebro y los fármacos antidepresivos pueden ayudar a solucionar este problema. Ojo, los fármacos no son la solución, son una herramienta. ¿Sí? Aquí dice que los antidepresivos pueden ayudar a solucionar este problema. No dice que los fármacos antidepresivos sean la única solución para este problema. Tenemos que tener muy en claro y muy en cuenta la gran importancia que tiene todo esto. Ok, tenemos un segundo, tenemos un poco de problemas con el audio.
¿Se escucha un poco mejor? ¿O sigue igual escuchándose como trabado o borroso? ¿Ahí se escucha un poco mejor? Sí, ahí está mejor. Ok, sí, creo que no estaba bien conectado. Muy bien, como les decía, los fármacos antidepresivos ayudan al manejo del problema, sin embargo no son la solución. Ok, vamos a comenzar entonces con la temática de la sintomatología. El estado del ánimo depresivo, la mayor parte del día, según lo indica el propio sujeto o la observación, es realizada por otros, ¿sí? En los niños y adolescentes, el estado del ánimo puede ser situaciones de irritabilidad. Hay una disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en las diferentes actividades. Es decir, las situaciones que yo hacía en mi día a día y que me llenaban de emoción, felicidad, tranquilidad o placer por realizar, empiezan a ser menos interesantes a como lo eran anteriormente. Hay una pérdida importante de peso sin hacer una dieta como tal o un régimen alimentario. Hay un insomnio, ¿sí? Hay una incapacidad para controlar el sueño o en otros casos hay hipersomnio. La persona pasa más tiempo dormida, la persona pasa más tiempo con cansancio y agotamiento. Hay una agitación o enlentecimientos psicomotores. ¿Sí? La persona realiza sus actividades de manera más acelerada o la persona realiza las actividades de manera más lenta y prolongada. Hay una fatiga o una pérdida de energía casi cada día y cada vez realiza las actividades con menos entusiasmo. Se empiezan a presentar sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos o inapropiados, así como una disminución de la capacidad para pensar, concentrarse o tomar decisiones propias. Empieza a haber pensamientos recurrentes de muerte, la ideación suicida, recurrente sin un plan específico o una tentativa de suicidio o un plan específico para quitarse la vida. Esta sintomatología que acabamos de abordar, si se dan cuenta, tiene que ver con el desinterés de la propia persona por sí mismo, ¿sí? Desinterés por la alimentación, desinterés por la higiene personal, desinterés por los horarios y usos de los tiempos para las actividades personales y un desinterés para conectarse con las personas que están a su alrededor. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Para que nosotros podamos llevar a cabo una prevención oportuna, aparte del tratamiento farmacológico o psicoterapéutico, es importante que una vez que se haya hecho efecto y que el paciente sienta que ha mejorado su condición, que realicen ciertas modificaciones en hábitos o conductas del día a día. ¿Sí? Nosotros como tal no tenemos la capacidad ni debemos de aconsejar. No somos consejeros, somos psicólogos o somos tanatólogos, ¿sí? Tenemos que darle un significado a la vida del individuo mediante las acciones propias que él pueda llevar a cabo para mejorarse y para poder estar en mejor condición consigo mismo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hay que recalcar la importancia de cuidar la salud física, ¿sí? Mantener un calendario diario uniforme de actividades y responsabilidades, reanudar las responsabilidades de forma lenta y gradual, ¿sí? Si estamos hablando de un adulto que poco a poco retome las actividades que tiene en su día a día, trabajar, estar al pendiente de sus hijos, apoyar en las actividades de casa, etcétera, pero de manera gradual. No podemos pasar de estar en un día deprimido y el otro día ser completamente funcional. Es, un, es una reanudación de responsabilidades progresiva, ¿sí? Gradual y que tenga implicaciones realmente importantes y significantes. Hay que aprender a aceptarse a uno mismo, no compararse con otras personas que consideran más favorecidas y principalmente resignificar el concepto que tengo de mí mismo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a
a echarnos un clavado a nuestra propia persona y analizar el concepto que tengo de autoestima, autoconcepto. Hay que enseñarle al paciente a que exprese las emociones de manera apropiada y oportuna, a seguir en todo momento y hasta el final el tratamiento impuesto por ambas partes, psicólogo y psiquiatra, a reunirse periódicamente con su terapeuta, a llevar a cabo una dieta equilibrada y a realizar ejercicio físico. ¿Sí? Ok. ¿Por qué es importante todo esto? Porque la depresión es un estado anímico, ¿sí? Por lo tanto, esto puede desencadenarse nuevamente a partir de cómo yo me esté sintiendo con las situaciones que se están presentando en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Es importante que nosotros tengamos las capacidades para identificar que nuestros pacientes están retomando situaciones emocionales que los afectaban. Es importante que yo entienda que tenemos que tener las capacidades para transmitir herramientas apropiadas y oportunas que faciliten que el paciente tenga una mayor percepción de sí mismo y una capacidad de poder llevar a cabo estilos de vida saludables para sí mismo y para las personas que están a su alrededor. Cuando nosotros capacitamos al paciente para que pueda realizar todas estas actividades de forma propia y oportuna, estamos llevando a cabo un buen trabajo tanatológico, ¿sí? Recuerden que lo que nosotros estamos intentando realizar es prevenir que el suicidio se presente en los pacientes y si ya se presentó y entonces estamos trabajando con la familia, bueno, tenemos que prevenir que algún otro miembro de la familia repita estas conductas autodestructivas, nada sanas y principalmente que comprendan que el suicidio es una acción permanente ante problemas pasajeros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Combinar. Combinar los dos tratamientos, el farmacológico y el psicoterapéutico. El farmacológico es importante porque, como les decía, cuando nosotros estamos ante una situación de depresión clínica, estamos haciendo alusión a que se está presentando un daño orgánico que en primera instancia nos está afectando las capacidades del manejo de las serotoninas y de la transmisión, perdón, de la transmisión de la información a través de las neuronas y de las serotonina que se tiene que estar liberando de manera progresiva y gradual en nuestra mente. Si nosotros no lo manejamos de la manera apropiada, este daño orgánico va a estar presente. ¿Por qué? Porque el daño orgánico no lo vamos a cambiar con la psicoterapia. El daño orgánico lo trabajamos desde el apartado farmacológico. Todas estas recomendaciones, modos de vida saludables y apropiados para cada persona, si se dan cuenta, implican un poco de los apartados de cada una de las diferentes esferas, biológica, psicológica y social. Es importante que nosotros hagamos el trabajo que nos corresponde de la manera que nos corresponde, ¿sí? Que hagamos nuestro trabajo de identificación de necesidades y que transmitamos las herramientas que el paciente necesita para poder llevarlo a cabo. Ok, tipología, ¿sale? La depresión mayor se manifiesta por una combinación de síntomas que interfieren en la capacidad de las personas para trabajar, estudiar, dormir, comer y disfrutar de las actividades que en circunstancias normales deberían resultar placenteras. La depresión suele ocurrir una vez, pero es una enfermedad que suele provocar recaídas a lo largo de la vida. ¿Por qué se presentan las recaídas? Porque se abandonan los estilos de vida saludables, porque se abandona el tratamiento farmacológico, porque se presentan situaciones emocionales que afectan a nuestros pacientes. Es muy común que el paciente que sufrió o experimentó un cuadro depresivo en algún momento de su vida vuelva a experimentarlo cuando haya un suceso desencadenante. ¿Cuál puede ser ese suceso desencadenante? La muerte de un familiar, la disolución de un matrimonio, la pérdida de un hijo, el hijo con discapacidades.
la pérdida de patrimonio, la pérdida de un trabajo, la pérdida del sentido de vida. La distimia es un tipo de depresión menos grave. Los síntomas se mantienen a largo plazo, pero no evitan las actividades de las personas. También puede ser recurrente, es decir, que aparecen más de una vez en la vida. La distimia es ese sentimiento de insatisfacción con nuestra vida, sin embargo, continuamos con ella. ¿Sí? La distimia es ese sentimiento que tenemos de no estar a gusto en nuestro trabajo, sin embargo, voy todos los días. La distimia es ese sentimiento de que mi pareja ya no me está eh, agregando nada positivo a mi vida. Solamente ahora es como un compañero de vida, pero ya no es una pareja como tal. La distimia es ese tipo de depresión menos grave que la mayoría de las personas experimenta cuando realiza acciones en pro y beneficio de alguien más, dejándose a sí mismo a un lado y dejándose a sí mismo con la falta de las capacidades para sobresalir en su vida cotidiana. Ok, el tercer tipo es el desorden por bipolaridad, ¿sí? Este también se denomina como la enfermedad maníaco-depresiva. La prevalencia de esta patología no es tan alta como las dos anteriores. Esta se caracteriza por cambios de humor repentinos, estados de ánimo muy altos que se ven sucedidos por otros muy bajos. Estos cambios son bruscos a veces, pero lo más frecuente es que sean graduales. En el ciclo de depresión, las personas tienen alguno o todos los síntomas de un problema depresivo. El desorden por bipolaridad es un estado maníaco depresivo que afecta y que principalmente desgasta en exceso la capacidad que el paciente tiene de generar lazos emocionales positivos. La enfermedad maníaco-depresiva se puede presentar muy frecuentemente en adolescentes que sufren de abuso sexual o que sufren de abuso de sustancias, que los llevan a tener estos estados de ánimos muy altos y cambiantes que se ven sucedidos o que se ven después afectados por un cambio muy bajo de humor, ¿sí? Es como una montaña rusa de emociones en donde en algunos momentos el paciente se encuentra en un estado de éxtasis total y después está en un estado anímico completamente destrozado. En el ciclo maníaco pueden sentirse hiperactivos, excesivamente locuaces y con demasiada energía. A veces la manía afecta no solamente al pensamiento, sino también el juicio y el comportamiento social del individuo. Si la manía se deja sin tratar, puede llevar a un estado psicótico. Si la manía no se trata, puede empeorar y provocar un estado psicótico, ¿sí? ¿Por qué se los repito? Porque es muy importante que nosotros entendamos las afectaciones que un trastorno depresivo puede tener en las personas. ¿Cuáles serían los resultados de llegar a un estado psicótico? La pérdida de contacto con la realidad, la incapacidad para transmitir las emociones de manera apropiada y la falta de interés por las personas que se encuentran a mi alrededor. Es en estos momentos en cuando el paciente comienza a generar daño a terceras personas. Ok, vamos a continuar con la depresión postparto. Alrededor del 10 o el 15% de las nuevas madres lloran constantemente, se sienten ansiosas y no pueden dormir e incluso no son capaces de tomar decisiones simples y sencillas. Es lo que se conoce como depresión postparto. La depresión postparto es una deformación severa, ¿sí?, del baby blues, que es un problema que sufren las 2/3 partes de las madres, que se manifiesta con un poco de tristeza y ansiedad. La depresión postparto se presenta no solamente cuando la madre pierde al producto o al bebé. La depresión postparto se presenta con ese sentimiento que hay de que ya no hay una conexión directa entre madre e hijo. La depresión postparto también es el resultado de los rápidos cambios hormonales que se presentan, ¿sí? Y por último, haber padecido una depresión aumenta el riesgo también, ¿sí?, de que haya recaídas y de que haya afectaciones emocionales. Existen diversos tratamientos. Uno de los más utilizados es la terapia grupal,
aunque en ocasiones también es necesario tomar los antidepresivos como les comentaba. Esto ya dependerá de cada uno de nosotros, tanto del terapeuta como del paciente. Recuerden que lo más importante es adecuarnos a las necesidades de nuestro paciente. No todos los pacientes ocupan los mismos antidepresivos, no todos los pacientes ocupan el mismo enfoque de terapia y no todos los pacientes requieren las mismas atenciones. Cada uno de nosotros tiene que aprender a identificar qué es lo que mi paciente requiere de mí en este momento de su vida. ¿Ok? Bueno, aquí vamos a hacer nuestra pequeña pausa para que vayan, desayunen, hagan actividades que tengan que realizar y retomemos la sesión. ¿Sí? A las 10:20 vamos a retomar nuestra sesión del día de hoy. Ok, está bien. ¿Ok? Entonces vayan y realicen sus actividades y nos reincorporamos en un momento. Gracias. Ok. Bueno, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hemos avanzado hasta este momento. Y vamos a hacerlo debido a que vamos a pasar a una de las partes importantes. Vamos a continuar un poco con información que es relevante que tengamos a nuestra mano. Sin embargo, también vamos a hacer un pequeño análisis de un caso clínico. ¿Sí? Entonces, de todo lo que hemos hablado, ¿sí? Tanto del suicidio, ¿sí? De que anualmente cerca de 800,000 personas se quitan la vida, que el suicidio no solo se produce en países de altos ingresos, sino que también es un fenómeno global que afecta a las diferentes regiones del mundo, ¿sí? Que el suicidio es un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque nuestras autoridades no están llevando a cabo las intervenciones apropiadas y necesarias para contrarrestar los efectos que el suicidio está teniendo en nuestra vida cotidiana, ¿sí? La conexión que hay entre el suicidio y las diferentes enfermedades o trastornos mentales, las experiencias relacionadas del suicidio con los conflictos de la vida cotidiana como desastres, violencias, abusos o pérdidas materiales, ¿sí? Los métodos que se utilizan, ¿sí? Y que se estima que alrededor del 30% de los suicidios se cometen por autointoxicación con plaguicidas o con objetos como lo son sogas o cuerdas, ¿sí? Las cifras, ¿sí? Que por cada suicidio hay una alta en las tentativas de suicidio, ¿sí? El efecto del suicidio en la familia y cómo esto constituye una tragedia devastadora que afecta a los diferentes miembros de maneras muy, muy significativas, ¿sí? Y las familias que ven al suicidio como un estigma que no permite que esto, pues, sobrelleve, ¿sí? El tipo del duelo que se está viviendo en este momento de las vidas, ¿sí? La diferencia entre brindar apoyo psicológico o tanatológico y ayudar a la familia a manejar su pérdida, ¿sí? La situación sobre acompañar a la familia en las tareas fundamentales, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, ayudar a que aprendan que el suicidio estuvo relacionado con la enfermedad, separar la muerte de la manera en la que se hizo, conocer la estructura global de la familia, ¿sí? Los vocablos alusivos que nos ayudan a estructurar, ¿sí? La acción terapéutica fundamental, que es la expresión del dolor. En el trabajo con las familias se deben abordar duelos difíciles e importantes, ayudar a priorizar el duelo por sobre todas las cosas, ¿sí? La contención que algunas veces vamos a tener que realizar para que las familias se encuentren de mayor y mejor tranquilidad. Las diferentes perspectivas que pueden y que van a fundamentar cómo se va a
a generar el proceso del duelo, ¿sí? El cómo el duelo va a ser un fenómeno, perdón, el suicidio va a ser un fenómeno universal que acompaña a la condición humana a lo largo de todo nuestro tiempo. Los datos de la OMS acerca de qué tantas personas se están suicidando por año en México, ¿sí? Cómo se están manejando todas estas situaciones en Cuba, las problemáticas de cómo todo esto se está manejando en las diferentes etapas de la adolescencia y la adultez, la prepubertad, los factores biológicos desencadenantes del duelo, los factores familiares, los factores y el abuso de sustancia como desencadenante del suicidio, los factores situacionales, las principales sintomatologías que lo van a definir según el diagnóstico de salud mental, el DSM, el manejo que se debe hacer a los sentimientos de culpabilidad por parte de los miembros de la familia, ¿sí? Y con eso llegamos a la sesión que hemos estado trabajando el día de hoy, ¿sí? En donde hemos abordado tanto las diferentes temáticas como son el test de depresión de Beck, ¿sí? Los conceptos de depresión, la sintomatología que se pueda presentar, la prevención del suicidio, las estructuras que tenemos que trabajar biopsicosociales con cada uno de nuestros pacientes, ¿sí? La tipología que se pueda presentar con cada uno de nuestros pacientes, ¿sí? Y por último, estábamos hablando acerca de, que cómo la depresión aumenta el riesgo, ¿sí? Y cómo toda esta depresión pues va a generar algún daño muy importante y simbólico para nuestro paciente. Ahora, algo muy importante es la indagación en la historia del paciente, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros no podemos trabajar contra un enemigo que no conocemos. Nosotros no podemos ni tenemos las herramientas para llevar a cabo, ¿sí? Las intervenciones apropiadas y necesarias si nosotros no sabemos cuáles son las necesidades de nuestro paciente. Si bien tenemos muy en claro que la historia del paciente es un arma fundamental para que el profesional pueda diagnosticar un caso de depresión, ¿sí? Esto se debe de incluir, esto debe de incluir una historia médica completa, donde se vea cuándo empezaron las diferentes sintomatologías, cuánto tiempo tienen de duración y también hay que hacer preguntas sobre las sustancias relacionadas con las drogas, alcohol o si el paciente ha tenido pensamientos con relación al suicidio o la muerte. Una evaluación diagnóstica debe incluir un examen del estado mental para determinar si los patrones de habla, pensamiento o memoria se han visto afectados. Para diagnosticar un trastorno depresivo se debe dar en el periodo de 2 semanas alguno de los síntomas antes tratados. Uno de ellos debe ser un cambio en el estado de ánimo, una pérdida de interés o de la capacidad para el placer. Algo que es muy importante comentarles es que el examen del estado mental, sí, es lo que nosotros conocemos, mejor dicho, como el mini mental. El mini mental es una prueba que va a identificar si una persona se encuentra en tiempo, espacio, lugar y persona. Tiempo, ¿qué año es? Espacio, ¿dónde me encuentro? Lugar, ¿quién soy yo? Sí, perdón, lugar, ¿dónde estoy? Y persona, ¿quién soy yo? Para nosotros que estamos conscientes en nuestras diferentes esferas del pensamiento, pues es un poco como ilógico que me pregunten qué día es hoy, ¿verdad? ¿Qué año es este? ¿Quién es nuestro presidente actual? ¿En dónde me encuentro? ¿Quién soy yo? Son cuestiones que serían muy simples para nosotros de contestar. Incluso llegarían a ser hasta tontas algunas de esas preguntas. Sin embargo, los pacientes que tienen alguna afectación como un daño orgánico cerebral, que sufren de alucinaciones psicóticas, que tienen o que han sufrido de una decisión mental, es decir, un corte entre la mente, un corte en nuestra mente que genera que no haya una buena conexión con la realidad, son preguntas muy difíciles de contestar y que en primera instancia pues los van a orillar a que se den cuenta de que las situaciones no están tan bien como ellos creían. Este test, que es pequeño, pero muy práctico, nos ayuda a identificar cuál de estas 4 instancias se están viendo afectadas. Y esto es muy importante que nosotros lo apliquemos. ¿Por qué?
Porque imaginemos que le damos un medicamento en donde cada 4 horas tiene que tomarse la pastilla y nuestra persona o nuestro paciente no está ubicado en tiempo, no hay una temporalidad en su mente que le permita identificar cuándo ya pasaron esas 4 horas. Entonces, pues él o ella no podría automedicarse, no podría llevar un control por completo de sus sustancias. Si no está ubicado en espacio, si no sabe dónde se encuentra, si no sabe por qué está ahí, posiblemente lo mismo le pueda estar pasando en casa y de repente tenga ataques evasivos en donde quiera salirse del lugar en el que se encuentra porque esta no es mi casa, este no es el lugar al que yo pertenezco. Es por esto que es importante que hagamos esta evaluación diagnóstica. Es una prueba que nos va a tomar 20 a 25 minutos de realizar y que nos va a dar la apertura para que nosotros podamos llevar a cabo las intervenciones necesarias. Ok, el tratamiento. Cuando hablamos de tratamiento, hablamos de compromiso y de interacciones que se tienen que realizar entre el terapeuta y el paciente. El tratamiento implica el ambiente que rodea a una persona que sufre de depresión es fundamental para lograr su rehabilitación. La comprensión y el cariño de los familiares y allegados es importante, como lo es la paciencia, puesto que la falta de ganas y motivación de los enfermos puede provocar la desesperación. Sugerir y no ordenar actividades, proponer y no imponer conversaciones son apoyos básicos a la terapia impuesta por los profesionales. Uno de los problemas más importantes que presenta este grupo es el abandono de las terapias, por lo que es fundamental inducirle a seguir el tratamiento hasta el final. Es importante que nosotros logremos realizar una acción clave que se llama la adherencia al tratamiento. La adherencia al tratamiento es este proceso en donde el paciente ha identificado la importancia de no abandonar el tratamiento y el paciente se ve motivado a continuar con el mismo hasta el final. Nosotros podemos decir que un paciente está adherido al tratamiento cuando después de 21 días ha continuado realizando sus actividades por sí solo, tomando su medicamento y realizando los consejos y las sugerencias que se han realizado para las modificaciones del estilo de vida. Nosotros volvemos un hábito parte de nosotros después de 21 días de llevarlo a cabo de manera continua. Nosotros llevamos a cabo este hábito cuando no necesita haber una persona detrás de mí para imponérmelo o para hacer que yo esté realizando mis actividades. Es ahí cuando nosotros podemos decir que un paciente ha dado el paso mayor y ha generado una adherencia al tratamiento tan grande y tan oportuna que en el momento en el que el paciente identifique que ya falta poco para que se le termine su medicamento, asiste para que se lo volvamos a surtir. Que si con su consulta psicológica estaba programada para el día de mañana, asista puntual a su consulta. Y que si se le habían hecho sugerencias sobre modificaciones importantes en su núcleo familiar, las lleve a cabo. Es importante que nosotros identifiquemos si nuestro paciente está adherido al tratamiento. Si no está adherido al tratamiento, esto quiere decir que, en primer paso, no estoy haciendo mi trabajo como me corresponde, porque no estoy estableciendo las características apropiadas para que todo esto se lleve a cabo. Y en segundo término, esto quiere decir que hay algo, ¿sí?, que mi paciente no ha identificado como prioritario y por lo cual tuviera que seguir estando presente en sus diferentes actividades en relación a su tratamiento médico, psicológico y psiquiátrico. El tratamiento contra la depresión es de dos tipos, como ya lo habíamos comentado, farmacológico y psicoterapia. Dependiendo del problema puede ser necesario uno u otro o una combinación de los dos. Cuando los casos son graves, existe otro tipo, la terapia electroconvulsiva o electroshock. Realmente esta ya es información que, bueno, más que información, son alternativas que ya no se consideran muy apropiadas, que se consideran eh, como un daño a los derechos humanos de los individuos. En general, el tratamiento farmacológico es necesario. En una primera fase, se medica de forma intensiva o intensa al enfermo para conseguir que los síntomas desaparezcan de manera inmediata y se puede iniciar la recuperación del enfermo. En una segunda fase, se suministran fármacos para impedir la manifestación de la enfermedad. Es decir, lo primero que nosotros intentamos realizar es destruir por completo, ¿sí?, la sintomatología, destruir por completo ese pensamiento con relación a el quitar la vida del individuo.
cuando nosotros identificamos que hay un paciente que está presentando sintomatología de pensamiento en relación al suicidio, lo primero que tenemos que hacer es quitar ese pensamiento, quitar todo este pensamiento que en algún momento pudiera llevarse a cabo y que en algún momento pudiera estar afectando directamente no solamente la calidad de vida de mi paciente, sino su vida misma. El tratamiento farmacológico con antidepresivos. Los antidepresivos se utilizan para corregir desequilibrios en los niveles de las sustancias químicas del cerebro, especialmente la serotonina, el cual es un químico cerebral que transmite mensajes en el área del cerebro, que controla las emociones, la temperatura corporal, el apetito, los niveles hormonales, el sueño y la presión sanguínea. Los antidepresivos actúan incrementando los niveles de serotonina en las células del cerebro. Cada clase de antidepresivo lo hace de una forma distinta. No suelen provocar dependencia. Normalmente tienen efecto entre 3 y 6 semanas después de iniciar el tratamiento. Si no se le han producido avances en este tiempo, el médico suele optar por cambiar el tratamiento, añadiendo más dosis u optando por otro antidepresivo. Esto es muy importante porque, porque cada clase de antidepresivo lo hace de una forma distinta. Entonces, si mi paciente empieza a tomar antidepresivos, es importante no dar demasiado tiempo entre una consulta y otra para que podamos medir si los cambios están siendo realmente inmediatos, ¿sí? Los antidepresivos, afortunadamente, son algunos de los medicamentos controlados que no necesitan que no, como tal, no provocan dependencia. Normalmente tienen efecto entre 3 semanas y 6 semanas después de iniciar el tratamiento. Es decir, que un mes, ¿sí? Posiblemente un mes después de que nuestro paciente comienza a tomar el medicamento es cuando ya podemos identificar los cambios que están establecidos por completo. Sin embargo, desde los primeros días que el paciente ya empieza a tomar su medicamento, los cambios hormonales se empiezan a presentar, empieza a haber un equilibrio más armónico y esto empieza a inducir que el paciente tenga un mayor control de las acciones impulsivas que estaba llevando a cabo en los últimos días. Es importante, muy, muy importante, no dejar que las consultas sean mayores a un mes. Si no, pudiera ser que el antidepresivo que se le está suministrando a mi paciente no esté teniendo un efecto apropiado y esto resulte en los deseos o la ideación de quitarse la vida. La psicoterapia. Su fin es ayudar al paciente a resignificar los conceptos que se encuentran distorsionados en su mente. Esto con el fin de acercarlo a sí mismo y ayudarlo a ordenar sus pensamientos en metas a corto y mediano plazo. Algo que a mí en lo personal me gusta mucho trabajar con los pacientes que tienen cuadros depresivos son las actividades estratégicas que estén enfocadas a llevar a cabo metas a corto y mediano plazo. La mente de un paciente que tiene sintomatología depresiva no puede o no tiene las capacidades para identificar cómo los pensamientos y cómo las acciones se están llevando a cabo. Además de que no tiene la capacidad para identificar los resultados que se están llevando a cabo a través de las acciones que él o ella está realizando. Cuando pasan muchos días y nuestro paciente no ha generado cambios en su vida cotidiana, es muy probable que él sienta que no es que se encuentra estancado y que no está avanzando en el proceso de resignificación de su vida. Es importante, por lo tanto, generar tareas a corto y mediano plazo que orillen a que mi paciente se sienta capaz y autosuficiente de llevar a cabo las múltiples tareas disciplinarias que él requiera para que pueda sentirse bien consigo mismo. Es importante que nosotros seamos un vehículo que transmita herramientas útiles, eficaces y eficientes que permitan que nuestro paciente genere cambios positivos en su día a día. Hablando de las mujeres, ¿sí? Estas han de enfrentarse a los efectos hormonales del ciclo menstrual, del embarazo, del parto, de la menopausia o los contraceptivos, ¿sí? Por otra parte, las mujeres que han tenido hijos tienen menos probabilidades de sufrir depresión que las que no, probablemente debido a la intensidad de los lazos con sus vástagos, que las hace más fuertes frente a otros daños emocionales causados por determinadas pérdidas. Las mujeres tienen mayor tolerancia al dolor.
las mujeres tienen mayor capacidades para adecuarse al ambiente en el cual se encuentran. Y las mujeres tienen mayor y mejores estrategias que las ayudan a sobreponerse, perdón, a sobreponerse ante las adversidades que se van presentando en su vida cotidiana, ¿sí? ¿Por qué? Porque las mujeres tienen una capacidad innata de poder generar lazos emocionales con las personas a su alrededor. Y qué mayor lazo emocional pueden generar que el que tienen con sus propios hijos. Es por esto que las mujeres que tienen hijos son menos propensas a sufrir la depresión clínica. Los hombres, por lo tanto, muestran menos claramente los síntomas de la depresión, pero esto no quiere decir que no la sufran. Los expertos consideran que los hombres la esconden, quizás debido al hábito cultural que hace que los hombres muestren menos abiertamente sus emociones. Por eso, en lugar de los síntomas clásicos, es frecuente que la revelen mediante el alcoholismo u otros abusos en ciertas sustancias y mediante un comportamiento antisocial. Principalmente los hombres empiezan a adoptar conductas autodestructivas, ¿sí? El abuso de sustancias, alcohol, drogas, son conductas autodestructivas. El aislamiento social, alejarnos de nuestra familia, amigos y compañeros de trabajo, eso es una conducta autodestructiva. Y el abandono de mis actividades de interés, artísticas, culturales o deportivas, también son conductas autodestructivas. Las mujeres y los hombres, por lo tanto, manejan las situaciones depresivas de manera diferente. Es por esto que no podemos trabajar una depresión clínica de la misma manera con cualquier paciente, sean hombres o sean mujeres, no podemos ocupar las mismas estrategias. Cada uno de ellos va a tener necesidades diferentes que nosotros tenemos que identificar y aprender a sanar de la manera más oportuna. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a analizar un pequeño caso clínico. Un caso clínico que nos va a ayudar a comprender la importancia, ¿sí?, de todas las acciones que estamos llevando a cabo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, denme un segundito. Denme un segundito.
Caso clínico. El caso clínico que nosotros vamos a abordar es el siguiente. Paciente masculino de 47 años de edad que presenta una enfermedad analizar como un caso que vamos a valorar siendo tanto el beneficio de nuestro paciente. ¿Ok? Caso clínico. Les voy a pedir que, si pueden, vayan realizando anotaciones de lo que ustedes consideren más importante de este caso clínico. ¿Debido a qué? Bueno, quiero que al final me digan ustedes cuáles son las implicaciones que ustedes pueden llevar a cabo para poder mejorar la calidad de vida de nuestro paciente. ¿Cuáles son las herramientas que ustedes van a utilizar para generar las intervenciones necesarias? Y por último, ¿cuáles serían las herramientas que nosotros tenemos que reestructurar en su vida cotidiana que le permitan, ¿sí?, tener una mejor calidad de vida y primero, antecedentes familiares, ¿sí? Dentro de sus antecedentes familiares, nosotros tenemos que analizar qué cuestiones relacionadas con cualquier enfermedad mental, cualquier situación emocional se han presentado que lo han afectado de tal manera que pudiera estar generando diferentes sintomatologías clínicas. Recuerden que nuestro diplomado es en tanatología, entonces tenemos que comprender procesos con relación a pérdidas, duelo, resignificación familiar y ruptura por completo de las diferentes estructuras emocionales que él pudiera tener llevadas a cabo. En este caso, dentro de los antecedentes familiares, identificamos a un padre y un hermano con depresión diagnosticada, ¿sí? Un tío paterno que se suicidó hace 3 años. ¿Cuáles son las preguntas claves y detonadoras que yo tengo que hacer siempre que estoy en una consulta? ¿Sí? Cuéntame por qué estás aquí, qué es lo último que ha pasado significativo en tu vida, de qué manera las acciones de los demás te han afectado emocionalmente en los últimos días y de todo lo que tú has vivido en los últimos meses, ¿qué ha sido lo que más te ha dañado? Esas son algunas de las preguntas detonadoras que nosotros podemos llevar a cabo que nos permiten empezar a generar pautas con nuestro paciente que van a ayudar a que él o ella puedan llevar a cabo las interpretaciones necesarias emocionales para que la fluidez se presente y él o ella puedan empezar a escarbar dentro de su pecho, escarbar dentro de sus emociones e identificar cuáles son las situaciones que realmente me han impactado, ¿sí?, en mi vida personal, de qué manera lo han hecho y qué podría hacer yo para mejorarme como persona. Tenemos que identificar si nuestro paciente presenta alguna alergia a medicamentos, si es sensible a situaciones emocionales simples y de qué manera se ha visto él afectado por situaciones relacionadas con su salud biológica. Por ejemplo, en este caso, nuestro paciente es VIH positivo desde hace 15 años. Nuestro paciente hace 10 años estuvo ingresado 6 meses para abandonar los narcóticos y refiere haber llevado tratamiento psiquiátrico hace 5 años. ¿Sí? ¿Por qué son importantes estos datos? Bueno, si mi paciente no es alérgico, ¿sí?, a ningún medicamento, eso quiere decir que el médico va a poder llevar a cabo sus intervenciones de mejor manera y que esto va a facilitar la pronta o la apropiada resignificación y tratamiento médico. Si mi paciente es VIH positivo desde hace 15 años, eso quiere decir que mi paciente pudiera haber llevado una vida sexual no muy apropiada, que pudo haber sido contagiado por alguna persona cercana o alguien con quien no tuviera mucho contacto y que desde hace 15 años
su vida se ha venido en una cascada de emociones fuertes en donde hay un sentimiento posiblemente de culpa y que también hay unos sentimientos relacionados con el autosabotaje. Hace 10 años estuve ingresado para abandonar los narcóticos. Esto me da la conexión directa con posibles situaciones por las cuales mi paciente se contagió. Posiblemente compartiendo jeringas para inyectarse heroína, posiblemente manteniendo relaciones sexuales en estados de ebriedad o en estados de drogadicción, ¿sí? Y los narcóticos son uno de los principales detonantes que hacen que las personas perdamos el sentido de vida. Los narcóticos también son una de las estrategias que las personas eh, deciden tomar como un escape o una salida. Entonces, si hace 6 años, si hace 10 años estuve ingresado, eso me quiere decir que mi paciente desde hace 10 años ha intentado ser más constante y ha intentado ser más autosuficiente para poder manejar las situaciones emocionales por sí mismo. Si mi paciente refiere haber llevado tratamiento psiquiátrico hace 5 años, es importante que yo escarbe información y le pregunte por qué, en qué momento, qué lo detonó, cuáles son los cambios que hiciste a partir de eso y de qué manera te convertiste en una mejor persona después de haber llevado tu tratamiento psiquiátrico. Es importante, ¿sí? Siempre analicemos si nuestro paciente ha tenido acciones en contra de su propia integridad física o emocional. En este caso, nuestro paciente tuvo 2 intentos de suicidio, uno en 2015 y otro en 2017, sin secuelas ni afectaciones físicas. Solamente queda la marca de las lesiones en las muñecas. Esto es una señal de alarma. ¿Por qué? Porque entonces cada que mi paciente se tome de la mano, cada que mi paciente vea su muñeca, va a tener un recordatorio de algo que intentó hacer y que falló. ¿Sí? Es importante que lo veamos desde este punto. El paciente que intenta suicidarse y no lo logra, no se salvó, sino que falló. Y esa falla es un recordatorio perpetuo de que en algún momento yo ya no quería seguir viviendo esta vida. Tomé una decisión y ni siquiera mi decisión pude llevar a cabo. Entonces, siempre que quedan secuelas, afectaciones físicas, marcas o lesiones de un intento de suicidio, van a ser un recordatorio de un compromiso que tengo conmigo mismo incumplido, ¿sí? En la actualidad, mi paciente lleva 3 meses con abandono de tratamiento médico. ¿Por qué esto es importante? Porque, bueno, el tratamiento médico no solamente va a ser la... El tratamiento médico no solamente es un componente de el cómo vamos a sanar a nuestro paciente. El tratamiento médico es la principal herramienta que va a evitar que la sintomatología siga presentando. Y es por esto que es una de las herramientas más importantes, porque es como nuestra bolsa de contención ante las situaciones difíciles que nuestro paciente está llevando a cabo. Es importante que el paciente siempre, siempre, siempre lleve a cabo su tratamiento médico, que no lo abandone y que a pesar de sentirse por completamente bien y sin necesidad de tomarlo, que lo siga haciendo. ¿Por qué? Porque es un regulador hormonal, es un regulador de la situación bioquímica del cerebro que va a permitir o imposibilitar que emociones que no tienen que estar presentes en el día a día estén ahí. Es imprescindible que el tratamiento continúe hasta el final. Nuestro paciente presentó un cuadro clínico de ansiedad y estrés en las últimas semanas, posiblemente debido a que ha abandonado su tratamiento y ha tenido un progresivo abandono de su cuidado personal y un aislamiento social. Cuando nosotros identificamos que nuestro paciente ha abandonado por completo su cuidado personal y está abandonado las relaciones significativas y sociales que él tenía, podemos decir que nuestro paciente está tirando la toalla, ¿sí? Las personas sanas y felices no se aíslan de la sociedad. Las personas sanas y felices no dejan a un lado a sus amistades. Las personas sanas y felices cuidan su higiene personal y tienen atenciones consigo mismo, no por los demás, sino por sí mismos. Entonces, si mi paciente está abandonado todo esto, me quiere decir que mi paciente está perdiendo el contacto significativo con las relaciones que podemos estar llevando a cabo cada uno de nosotros. Hay que identificar si nuestro paciente está orientado, ¿sí?, en tiempo, espacio, lugar y persona.
Porque, si recuerdan, estas son las esferas que analiza el Mini Mental y que nos van a ayudar a identificar si nuestro paciente está clínicamente sano para cuidar de sí mismo. Si mi paciente no está orientado en tiempo, espacio, lugar y persona, es un paciente que no tiene las capacidades para cuidar de sí mismo y para llevar a cabo las interacciones y las modificaciones que el personal de la salud está haciendo por él. Entonces, si nuestro paciente no está orientado, ¿sí?, ni consciente en tiempo, espacio, lugar y persona, alguien más debe de llevar a cabo sus cuidados y sus atenciones personales, porque él no lo va a poder él no lo va a poder realizar. Y es importante que entonces nosotros canalicemos a nuestro paciente con una institución de salud que le brinde estos servicios, o que capacitemos a la familia o que capacitemos a un cuidador que pueda llevar a cabo las interacciones que nuestro paciente está requiriendo. Es importante identificar si nuestro paciente tiene un ánimo depresivo con vacío existencial. Eso quiere decir que nuestro paciente no se sienta a gusto consigo mismo y por lo tanto busque maneras para alejarse de las personas que están a su alrededor. Hay que identificar si nuestro paciente tiene una baja tolerancia a la frustración, si es incapaz de manejar sus emociones. Hay que identificar si nuestro paciente está siendo impulsivo ante las situaciones que se están presentando en su vida cotidiana y si toma decisiones no racionalizadas, no estructuradas y solamente llevadas a cabo por el deseo o la satisfacción de alguna de las emociones más cercanas que están llegando a él. Si nuestro paciente está presentando esta sintomatología de impulsividad, tenemos que tener mucho cuidado, porque no solamente va a llevar a cabo pensamientos o acciones impulsivas positivas, también puede llevar a cabo acciones y pensamientos impulsivos negativos. Y hay que identificar si nuestro paciente tiene una ideación suicida presente. Es decir, pensamientos intrusivos, pensamientos repetitivos, pensamientos relacionados con quitarse la vida. Tenemos que identificar si nuestro paciente está llevando esto a cabo. ¿Por qué? Porque de ser así, entonces el medicamento que está tomando no es el apropiado y las acciones que estamos llevando a cabo como terapeuta o tanatólogo no están teniendo las implicaciones que nosotros quisiéramos. Es entonces cuando nosotros tenemos que poder resignificar el tratamiento que estamos llevando a cabo y generar realmente interacciones que permitan que todos y todas estemos por aquí. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? A continuación, vamos a identificar cuáles son las acciones que nosotros estamos llevando a cabo que permiten generar estrategias y lazos que nos ayuden a identificar cómo se encuentra nuestro paciente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Me gustaría que cada uno de ustedes a continuación presente una pequeña estrategia de intervención, pruebas que aplicaría, herramientas que utilizaría, cuestiones que son importantes de analizar, cuestiones que son importantes de resignificar y cómo ustedes lo llevarían a cabo. ¿Sí? Les voy a dar 15 minutos para que lo piensen, lo estructuren y lo platiquemos. ¿Ok? Entonces, los 15 minutos comienzan ahora.
Ok. Queda- Muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación es que yo les voy a presentar la dinámica de intervención que yo realizaría con el paciente. ¿Sí? Esto con la intención de que podamos resignificar los conceptos que cada uno de nosotros ya tenía estructurados. Bueno, mi tratamiento comenzaría con una aplicación de la escala de depresión y ansiedad de Beck. La escala de depresión es la que contestamos nosotros al inicio de la sesión. La escala de ansiedad no la contestamos, sin embargo, es una buena herramienta que nosotros podemos llevar a cabo. Siempre es importante que midamos las escalas de depresión y ansiedad, así como las escalas de estrés. Sin embargo, es una prueba bastante larga que en un principio creo que resultaría un poco más contraproducente para el manejo del paciente. Después haría una aplicación del mini mental para identificar si nuestro paciente está ubicado en las diferentes esferas y va a poder ser capaz de atenderse a sí mismo. Lo siguiente sería dar psicoterapia a libre demanda. ¿Sí? La terapia puede ser tanatológica para ayudar a resignificar lo que el paciente cree que perdió y por lo cual está pasando por una etapa del duelo. O puede ser psicológica, ¿sí? Para identificar la pérdida del sentido de vida y apoyarlo a nuevamente retomar el rumbo. ¿Sí? Ocuparía como tal una terapia ocupacional. ¿Sí? ¿Esto con qué objetivo? Pues que la terapia ocupacional nos ayude a mantener a nuestro paciente ocupado, funcional y servicial para sí mismo y para las personas que están a su alrededor. Lo más importante es volver a poner a nuestro paciente en la calidad de persona que cumple y lleva a cabo las funciones de su propia vida. Sentirse bien, estar contento consigo mismo y atender a las necesidades que se le van presentando. Ocuparía un cronograma de actividades a 6 meses a partir del momento en que se entregan los resultados. ¿Sí? Como les decía, es importante que presentemos objetivos a corto y mediano plazo para que entonces nuestro paciente identifique y mejore en las herramientas que está llevando a cabo. Y por último, un análisis de la evolución clínica. Hay que identificar si nuestro paciente está llevando a cabo el tratamiento, si nuestro paciente puede estar evolucionando y mejorándose como persona para poder sobresalir de la situación que lo trajo en un principio con nosotros. Este análisis de evolución clínica podría ser bimestral para identificar pequeños cambios perceptuales que se estén llevando a cabo en nuestro paciente con relación a las actividades de salud que cada uno de ellos esté llevando a cabo. ¿Sí? Este sería el tratamiento a grandes rasgos y muy simplificado de lo que yo comenzaría a hacer con el paciente y de lo que creo que cada uno de nosotros tiene como responsabilidad, tanto con el paciente como consigo mismo. Creo que la sesión del día de hoy nos ayudó mucho, nos ayudó a resignificar los conceptos que cada uno de nosotros tiene que llevar a cabo y también nos está ayudando a que cada uno de nosotros identifiquemos cuál es el papel que quiero llevar a cabo en las diferentes intervenciones que quiero tener con los pacientes, así como también a identificar qué clase de terapeuta quiero ser, cuáles son las estrategias que puedo llevar a cabo, cuáles son las herramientas que tengo a mi disposición para esto y cómo yo puedo trabajar para resignificar la vida de un individuo, mejorándola para sí mismo y para las personas que están a su alrededor. La sesión de hoy estaba pensada para que generáramos estos cambios y tuviéramos estas implicaciones en el día a día y en las actividades que cada uno de nosotros puede desempeñar en un futuro muy, muy cercano. Sigan trabajando, sigan preparándose para ser los especialistas que ustedes necesitan ser y para ser los que sus pacientes van a requerir que ustedes sean en algún momento de sus vidas. Recuerden que siempre tienen que ser empáticos, aprender a conectar con el otro y a resignificar tanto al otro como a sí mismos. Ningún tratamiento funciona para dos personas, ningún tratamiento funciona para más personas. Cada tratamiento es único y irrepetible, así como cada uno de nuestros pacientes. A pesar de que llegue una familia a trabajar con nosotros, ¿sí? Y que todos hayan perdido a uno de los miembros de la familia, cada uno perdió a una manera diferente que tenía para conectar con ese miembro de la familia. Algunos perdieron a un padre, a un hermano, a un esposo o a un hijo. Entonces, a pesar de que quien murió fue Carlos, cada uno de
la orden. Espero que tengan un excelente fin de semana. Sigan capacitándose. Muchas gracias por su atención. Gracias, igualmente.